Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. De atención de parto. Entonces, yo creo que debemos quitar estos elementos de lado porque la emocionalidad lo da es teniendo claro qué es lo que pretendo y qué es lo que quiero hacer y darle los elementos necesarios para que él realice la acción que yo quiero que desempeñe o que desarrolle el estudiante. Otro punto de partida, el estudiante es un ser racional, por lo tanto no tengo que sacarlo de la realidad y convencerlo de que esto es algo diferente a la realidad que va a vivir, la cual es que todo es simulado. Entonces muchas veces cuando dicto un curso me dicen, doctor, ¿y cómo hacemos para que el estudiante no se sienta en simulación? Eso es imposible, él es un ser racional y cualquiera sabe que está trabajando en un ambiente simulado, que eso es un simulador. Entonces yo no debo tratar de convencerlo, como a veces veo uno, no, es que esto es como si fuera real, entonces, porque él comienza a saber si está frío, si suda, y comienza a comparar la realidad con lo irreal, y se queda en ese análisis que no sirve para nada. Simplemente él es racional, él sabe que esto es un ambiente simulado, que no debe pretender que eso sea igual a la realidad, sino que vamos a aproximarnos a esa realidad, a darle unos elementos de juicio para que él desarrolle unos problemas y haga evidente la competencia con los elementos que tiene de juicio, independiente de que no sea la realidad. Ese es el valor que tiene la simulación y no debo pelear con eso. Cualquiera que se enfrenta a un ambiente de estos y tiene cámaras y además es la primera vez y gente mirándolo detrás, pues obviamente que va a sentir que está en simulación y solamente el grado de complejidad que tenga el escenario, en el caso de que sea alta fidelidad, si usted le colocó un rol definido a esa persona y le dice, cuando entre en la escena, usted tiene que mirar el estado de conciencia, mira si respira, activa el código, inicia el masaje, cuando entren les comenta qué sucedió, tal vez apenas entra al escenario, él va a decir, uy, me están mirando, me están grabando, etc. Pero cuando ya le dicen, ok, comience por favor, y él cae en cuenta y dice, ah, bueno, entonces miremos si respira, señor, no respira, no responde, me voy al escenario activo. Cuando entra en eso, se olvida por completo y comienza a hacer efectiva la emocionalidad como parte de ese aprendizaje y a expresar si se bloquea emocionalmente con estrés, si es muy abierto en su pensamiento y tolera bien ese estrés o no, y eso me va a servir en un debriefing para retroalimentarlo posteriormente. Entonces yo no tratar de, ¿cómo hago para convencerlos que esto no es simulado? Pues eso está súper claro que hay, eso no es real. Muy bien. Entonces será mejor motivarlo de esta manera, pero salúdelo, explíquelo lo que le va a hacer, porque es como si fuera su paciente frente a un brazo inerto. Eso no es motivación, no tiene ninguna motivación que salude un brazo, eso se siente irreal. Por favor, rápido, que el paciente está sangrando, va a entrar en paro. No. Ese tipo de emocionalidad no se maneja así. Entonces vamos a ver cómo debo hacer para trabajar eso. ¿Qué debo enfatizar al estudiante para iniciar adecuadamente la simulación antes de trabajar la emocionalidad de las escenas o de las estaciones? ¿Qué es lo que debo hacer? Porque si no puedo hacer esas cosas o todas esas cosas influyen tanto, ¿qué debo hacer? Entonces lo primero es, y esto lo hago en todos los escenarios con mis estudiantes, les aclaro, en simulación trabajamos 3 tipos de realidad. Una cosa es la parte real que no puedo cambiar, y es que eso es un simulador, eso es inerte, eso no suda, eso no tiene los signos reales, pero es un facilitador del aprendizaje. Entonces, por favor, no peleen si el simulador es más duro que lo real, si es un poco menos caliente, si es, etcétera. No busquen eso porque eso es, no lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar. La realidad semántica es un acuerdo al cual llego con el estudiante y le digo, bueno, en el momento que el paciente entre en crisis, por favor vamos a ir hasta el interruptor de la luz, usted lo aprende y lo apaga una vez y ya sé que con eso activó el código rojo. ¿Qué quiere decir? Eso no es cierto. Al prender la luz yo no estoy activando un código, pero él sabe que es un acuerdo al cual llegamos, el cual en medio de la emocionalidad del escenario, si llega el estudiante y dice, ok, no respira, no responde, activo el código y comienza, pero no fue hasta allá.
Yo puedo después, y con base en lo que vamos a hablar más adelante, que es la confidencialidad, que tenemos que respetar un código que existe ahí, tanto de confidencialidad como de la parte imaginaria. Entonces, él debe seguir esa norma y hacerlo. Lo mismo lo puedo decir, cuando se prende y se apague la luz es que está convulsionando. Puede que no sea real, pero llegamos a ese acuerdo. Yo lo que espero es que cuando prende y apague la luz, usted actúe como si hubiera convulsionado el simulador. Entonces se evita el hecho de que se mueve mucho o no se mueve, no. Es un tipo de realidad de acuerdo que genera emocionalidad porque tan pronto se prende la luz, él inmediatamente se activa a manejar un episodio convulsivo. Ese tipo de emocionalidad lo puedo manejar con una realidad semántica, con un acuerdo. Lo otro es lo imaginario. Cuando yo le digo, este es un paciente de 70 años que tiene diabetes, que es hipertenso, entonces la persona escéptica dice, ¿qué tal? Dice que 70 años y esto no tiene ni una arruga, y además hipertenso, y fíjese que esto ni siquiera tiene pulso y se le puede tomar. Entonces, ese escepticismo se rompe cuando uno le dice, por favor, no pelee ante eso. Vamos a entrar dentro de un mundo imaginario que usted va a respetar y lo debe tener muy claro en el momento de actuar, porque lo que estoy esperando es que usted esté convencido de esa imaginación del caso clínico para que actúe con base en eso. Entonces, cuando uno le dice esto al estudiante, él entra a un escenario y dice, ok, ya no me voy a fijar en lo duro del simulador, si me están mirando, no. Aquí quieren es que yo actúe y muestre a ver qué es lo que me están diciendo del caso, qué es lo que tiene ese paciente y qué es lo que voy a hacer y qué es lo que... Entonces, si se prende la luz, ¿qué es lo que debo? Entonces, ahí viene una emocionalidad dependiente de una cantidad de factores que no van con unos distractores como los que veíamos al inicio de la charla. Muy bien. Esto es fundamental y se los aclaro a los estudiantes al inicio de los escenarios. Yo debo respetar el contrato de ficción. El contrato de ficción de esta parte imaginaria, ¿en qué consiste? En que como este no es el sitio real del trabajo, por favor, el estudiante no debe buscar esa perfección del sitio de trabajo. Entonces, con base en eso no se aceptan excusas tales como esto no es como la realidad o no es como el hospital. Entonces, si se los dice desde el principio, el estudiante ya dice, ah, bueno, yo no me puedo escudar en que esto no es como la realidad. Él va a comenzar a trabajar con lo que tiene ahí. Entonces, no puede romper el contrato de ficción. Cuando durante el debriefing, que es la retroalimentación que hacemos al final, muchas veces dicen, no, pero es que en la realidad mía lo que pasa es que el interruptor se encuentra, por favor, aquí dijimos que era el interruptor de la luz de acá y no estamos hablando de su problema. Cuando vamos a hablar de su problema puede ser en otro espacio en el cual miremos su contexto de trabajo y miramos a ver cómo resolvemos la actuación en su contexto, pero aquí no rompa ese acuerdo que habíamos llegado anteriormente. El estudiante no puede interrumpir para dar explicaciones de su desempeño y se los dejo claro. Entonces, por favor, en la mitad no puede decir, un momentico, entonces ahorita quieren que haga tal cosa. No, eso no se le permite porque ya les quedó claro que usted sigue el curso de las cosas. Mientras no hable, mientras no se les diga nada, ustedes lo están observando y él está actuando de la manera más natural posible. Si él pregunta algo, necesita algo, lo puede preguntar al aire y si hay respuesta a eso, se le dirá por un micrófono o entra una persona y le da el material que hacía falta, pero no debe interrumpir el proceso mental de lo que está ejecutando en ese momento. Los docentes no deben interrumpir los escenarios. Eso altera la emocionalidad del estudiante y no se debe corregir durante el escenario. Eso ya está probado, se ha hecho en varias partes. Tuve la oportunidad en Australia de interactuar con una persona que había trabajado esto y en pleno escenario, cuando estaban haciendo las cosas mal, él decía, ok, en este momento, por favor, congelados. Y se quedaba todo el mundo quieto, ella entraba y decía, usted porque está ahí, hágase acá, usted allá, hágase acá, usted debería estar aquí. Ahora sí, los organizaba y después decía, descongelados. Cuando arrancaba el escenario, todo cambiaba. Ya se había perdido toda la emocionalidad, no existía la misma motivación, estaban cohibidos, pensaban que iban a volver a entrar, a interrumpirlos, y ese es un defecto que desde mi punto de vista no tiene discusión.
es definitivamente el aprendizaje emocional fundamental en los escenarios de alta fidelidad, y yo debo esperarme a que suceda todo y solo al final es que voy a buscar los factores que intervinieron en los errores a través de un buen debriefing. Entonces, creo que esto es un punto a favor de dejar transcurrir la emocionalidad del escenario y no interrumpirlo en ningún momento durante la alta fidelidad. El estudiante debe tener claridad con respecto a que no deben imaginar ni simular supuestos de nada. Solamente deben tener en cuenta lo que se presente claramente en la escena. No sé si les ha pasado, pero a veces hay estudiantes que piensan que como es simulación, ellos van es como actuar, que ellos también son parte de la actuación, porque no les dijeron claramente que ellos no son actores. Y entonces comienzan, y a mí me ha pasado como en 2 o 3 oportunidades, el estudiante dice, comienza de pronto a gritar o a hacer el papel de que está afectado y va a llorar, y yo lo que necesitaba era que actuara médicamente hablando. Entonces me toca interrumpir la escena, porque él dice, no, es que como yo pensaba que era simulación, entonces yo exageré un poco y me puse, no. Entonces deben tener claro que usted no va a exagerar nada, usted va a actuar con su rol como debe hacerlo, usted no es parte de los actores, si no hay nadie adentro, no es porque no hay ningún actor y usted es el único que está actuando ahí. Aquí nadie va a actuar, pero hay que meter eso dentro del contrato de ficción para que ellos entren dentro de estas partes de simulación y no comiencen a utilizar esas herramientas como excusas de que, no, es que yo como era simulación, yo también traté de exagerar. Es que como era simulación, yo también pensaba que debería ser. No, las cosas son claras, los reglamentos son claros y usted debe actuar con base en su conocimiento de lo que usted tiene que debe hacer y va a expresar todo lo que usted sabe hacer, porque estamos en la parte alta de la pirámide de Miller, el hacer y el actuar con base en todo lo que usted sabe. La formación es un proceso donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y transformador de este. Es decir, el eje de este proceso es el estudiante. Es él el que debe construir, no yo el que debo tratar de mostrarle grandes cosas, no, él me va a construir y es por lo tanto, yo soy un facilitador de ese proceso a través de la simulación. La simulación es un instrumento, pero esa no es la solución al problema de la enseñanza. Esto es un instrumento de enseñanza y de evaluación, no más. Y por lo tanto no debemos tratar de volver esto como la solución al problema. Hay muchas herramientas más de enseñanza y aprendizaje. La simulación clínica nos lleva a una reflexión acerca de cómo logro el aprendizaje significativo. Como el aprendizaje significativo es algo que no todos hablamos de eso. El aprendizaje significativo no es aquel que le queda para toda la vida. En el fondo sí, pero entonces hablemos un poquito de eso. ¿Qué es esta parte de aprendizaje significativo? Entonces lo describía desde Zubel, que depende de la estructura cognitiva previa que tiene el alumno y se relaciona con una nueva información. Entonces siempre parte desde ustedes qué saben para yo comenzar a meter esa nueva información. Con esta teoría de aprendizaje, no soy yo el que le va a enseñar a hacer eso. Él ya debe tener una información y él comienza a aplicar esa información con base en lo que ya sabe. Y debo respetar eso. Entonces, si yo voy a trabajar aprendizaje significativo, esa estructura cognitiva tiene un conjunto de ideas y conceptos que él tiene y que debo comenzar a organizarlos. Cada vez que le doy una experiencia, le estoy metiendo un nuevo elemento para que él lo reorganice y tenga elementos para volver a retomarlo en nuevas situaciones. Ese es el aprendizaje significativo. Aquí he generado como una parte teórica de esto. Me disculpan, pero es algo que no está descrito ahí en todas las partes, es algo que yo he estructurado un poco, y es acerca de la estructura cognitiva que tiene el estudiante en su aprendizaje significativo cuando lo que quiero es una habilidad técnica y cuando lo que quiero es algo profesional. Cuando lo que deseo es lo más importante que influye es el aprendizaje que él tenga, pero cuando tengo este tipo de estructura en el estudiante es porque he logrado generalmente un conocimiento de lo técnico. Él sabe muy bien que del paso 1 pasa al 2, al 3, al 4, al 5, al 6 y al 7 y lo tiene estructurado de esa manera. Entonces cuando yo hablo de un aprendizaje técnico, debo procurar que se mantenga este tipo de estructuras y los estoy afianzando para recordar ese paso a paso de las cosas.
no estoy generando problemas alrededor de eso. Entonces, con base en eso, es diferente esa estructura cognitiva a la estructura cognitiva del profesional. El profesional tenía unos puntos, pero yo estoy colocando aquí, como vemos en este esquema, esta nueva idea, la idea 1, va a pasar a otro lugar, el 2 queda acá y comienza a meter otras nuevas ideas y a reorganizar este pensamiento con base en el problema que estoy generando. Le va a cambiar esos engramas y va a hacer que el estudiante se plantee una nueva secuencia lógica para toma de decisiones, por ejemplo, y va a sopesar lo que sabía con lo nuevo hasta que al fin le da prioridad y vuelve a organizar su pensamiento. Eso hace que el estudiante, y mi fin debe ser buscar dónde ubicar ese nuevo concepto, cómo organizarlo dentro de los esquemas previos y darle relevancia con respecto a los demás, cómo integrar ese nuevo concepto para que sea útil en otros contextos. Con base en eso, es muy importante desarrollar la capacidad de utilizar los conceptos en diferentes momentos, diferentes instancias y con la relevancia que debe tener. Entonces, ¿cómo desarrollo la creatividad? Solamente cuando tengo muchos elementos de juicio puedo generar una nueva idea. Entonces, eso no es, pero a ver, invéntese esto. Si él no tiene claro la parte técnica primero, si después no le he reorganizado eso a través de la formación profesional, él no va a generar nuevas ideas de reorganización dándole prioridad a su nuevo concepto. Entonces, la creatividad es un problema superior y todo lo voy a lograr a través del problema. Es decir, la emocionalidad depende de la complejidad del problema. Si el problema es muy grande y se me sale de los elementos que tenía iniciales, no voy a hacer nada, dejo de pensar y ese aprendizaje no es significativo. Entonces a veces pensamos que colocar escenarios muy complejos va a aprender más el estudiante. Eso es un error. Tengo que saber qué conocimiento tiene previo, qué le estoy dando de nuevo para que haga un nuevo engranaje y con base en eso genere un nuevo concepto. Entonces el problema tiene que estar acorde con los engramas mentales. Y tengo que darlo una vez le haya ayudado y que le ayude a organizar dentro de su esquema mental para que pueda generar un nuevo pensamiento. No sé si estoy siendo claro con estas ideas, pero es una secuencia emocional que no puede desbordarse al punto de colocar problemas muy complejos, ni ser tan simples al punto de que cada vez que entra el estudiante, yo le puedo decir, bueno, un paciente que cuando tienen una cifra de glicemia de 110 a 125, no le hago nada, de 125 a 150 le coloco una unidad de insulina y de 150 a 170 2. Estoy poniendo algo falso. Y el escenario es paciente con una glicemia de 150. Entonces, ¿cuánto le pone? Una unidad. Y el que siga. Paciente que tiene 180, ¿cuánto le pone? 2. El que sigue, ¿cuánto tiene? 175, también le puso 2. Y al final se vuelve un juego en el cual creen que se está enseñando, siendo que el concepto es el mismo, están trabajando solo dos estándares, no están entrando ningún tipo de concepto y emocionalmente no genera nada. El estudiante sale a decirle al otro, ¿usted cuánto le tocó? ¿De 125 o 150? Eso no genera ningún tipo de aprendizaje. Y a veces salimos felices porque hicimos simulación. Entonces perdemos tiempo. Perdemos tiempo por no hemos generado la emoción, el problema, el pensar, el generar engramas nuevos y más si es de tipo profesional. Resumiendo esto, la habilidad técnica la aprendo, por ejemplo, y aquí este es un ejemplo, vamos a hacer un escritorio. Si voy a hacer un escritorio y lo que necesito es una habilidad técnica, ¿qué necesito? Me dan una caja, yo no necesito saber nada, sino simplemente que me den unas instrucciones y herramientas de trabajo y un paso a paso. Me dice, vea, el destornillador lo coloca encima del tornillo, el martillo encima del clavo, el metro, y primero utiliza el destornillador, luego el martillo, luego el clavo, y así se hace un mueble. Eso es una habilidad técnica, que es igual que dar masaje cardíaco, que eso es igual que hacer una venopunción, que es igual, porque es un paso a paso. Si no limpia bien, si no coloca bien el ángulo, si no puso la aguja, ese paso a paso estuvo mal hecho. Pero no es porque esté pensando, ni creando, no, eso es así. Ahí sería casi que una visión conductista del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, para ese tipo de entrenamiento yo no necesito
problema. Lo que necesito es guías de procedimiento. Hay un artículo, con gusto lo pueden buscar, se llaman La importancia de las guías en simulación. Yo lo tenía antes subido ahí en la página de la LASIC. Voy a hablar con Rodrigo para que lo suba aquí en la FLASIC. Y hay guías de estudio, de procedimiento y de manejo, pero voy a referirme a las de procedimiento. Si usted coloca una guía y un simulador, él puede repetir muchas veces el procedimiento, se le vuelve mecánico, lo aprende a hacer, después se autoevalúa, se mira grabando, haciendo el ejercicio, hace una autoevaluación y después sí le hace la evaluación el docente, que es la heteroevaluación. Si hago ese proceso de esa manera, la emocionalidad está en ir, hacer el proceso, grabarse, mirar que ya lo hace muy bien y solicitar que lo evalúen. Ese es el grado de emocionalidad que tiene la técnica. No más, no necesito problemas, no necesito decir que está sangrando, no necesito ninguna cosa diferente, porque es una automotivación. La guía me deja repetir cuantas veces yo quiero, yo puedo hacer el procedimiento, ahí lo vemos, tengo el elemento, generalmente son entrenadores de tareas parciales, los part-task trainers, los que utilizo para eso, y hago los procedimientos, y yo simplemente en una lista de chequeo, sí limpió, sí lo colocó, sí lo quitó, y ya con eso es más que suficiente. Ahora, cuando ya lo que trabajamos es la emocionalidad de lo técnico, aquí esa emocionalidad de lo técnico, lo hago es por la autonomía personal, con base en lo que acabo de decir. Una vez hago eso, la habilidad ya profesional, la que se me sale de eso, necesita el problema, como lo había dicho anteriormente. Entonces vamos a hacer un escritorio. ¿Cuál es la diferencia? Yo necesito saber no solamente con qué elementos cuento para hacer el escritorio, sino que además necesito saber qué imagen tiene de escritorio el estudiante. Porque a lo mejor si lo digo, hágame un escritorio, me hace el escritorio que ven acá, pero me lo puedo hacer de la otra manera, dependiendo de lo que él tenga de imagen de escritorio. Entonces, depende de la representación mental previa que tenga para que él actúe o me haga lo que espero que deba hacer. Si lo dejo a libre albedrío y todo el mundo haga lo que quiera y no le da una directriz de lo que espero y lo que quiero, posiblemente va a ser un caos el resultado de lo que vamos a hacer. Entonces necesita de ciertas condiciones y es una motivación. El estudiante lo motiva, saber que yo espero que él se desempeñe bien en un escenario y me muestre todo lo que sepa hacer alrededor de un problema clínico. Y ahora sí estamos hablando de lo profesional. Entonces, ¿cuál es la motivación? No es el simulador, no es el moulage, no, es el problema que me están poniendo para ver si soy capaz de resolverlo y actuar, y no me queda en el libro, sino que estoy actuando con base en lo que me habían dado. Lo segundo es que el error debe ser la motivación y no la excusa. Entonces, enseñarle a que cada vez que se equivoca, debo reflexionar y buscar lo que los norteamericanos llaman los frames, qué hay detrás del error y qué fue lo que condicionó el error. Es más importante a que lo vea simplemente como un motivo de justificación y tratar de demostrar que él nunca se equivoca. No, él se equivoca y debe aprender de eso y debe corregir ese error. A veces el error es por desconocimiento, pero a veces es porque se bloqueó y no sabe manejar la emocionalidad. Entonces es importante encontrar ese estudiante y enseñarle a manejar sus emociones para que no se bloquee y sepa actuar de una manera adecuada. Debe haber un aprendizaje significativo con motivación a trabajar en equipo. Enseñarle a que no es solo él, que hay un entorno y que muchas veces debe aprender a hacerlo en conjunto. Es muy, muy importante que el estudiante sepa lo que espero de él. ¿A dónde espero que llegue? ¿Qué es lo que esperan de mí? Una representación clara de qué resultados quieren. No que me voten ahí a ver qué va a hacer. Vamos a ver qué tanto sabe de reanimación. Vamos a ver qué tanto sabe y resulta que ni siquiera le han dicho el objetivo y con base en qué y qué me dieron previo para poder actuar y mostrar lo que yo sé hacer. Entonces ese aprendizaje significativo ya no es solo incluir y excluir herramientas. Yo debo generar creatividad con base en la acomodación que tengo mental y solo así puedo liderar, crear y hacer nuevas cosas que me lleven a hacer objetivos claros y en contextos que valgan la pena. Y tengo muchas formas de llegar a ese tipo de actuaciones. Y tengo muchos signos, síntomas, aprendizajes que necesito para poder llegar a esa realidad. Pero solamente después de tener en cuenta eso es que puedo seguir adelante con el desarrollo de estas habilidades y destrezas. La habilidad psicomotora, por ejemplo, necesita es que el estudiante desarrolle
y siga haciendo la actividad muchas veces. Estos son residentes de cirugía y los puedo colocar, su reto es hacer la figura que está ahí. Eso no está aprendiendo nada en medicina, pero está desarrollando la habilidad psicomotora. Entonces aquí la motivación es desarrollar esa figura, mover la parte de cirugía laparoscópica de tal manera que en menos tiempo lo haga bien, etcétera, etcétera. Ese es el grado de motivación. No necesito ponerle problemas quirúrgicos para que lo aprenda de esa manera. Este estudiante está viendo cómo cruza las manos, no las cruza, cómo lo hace, y su motivación es dedicarse media hora, cada tanto tiempo, y al final me van a evaluar qué tan rápido hago esos procesos para evaluar solo la habilidad. Ahí no necesito ningún otro grado de motivación. Puedo mantener la calidad con ese training continuo. Pero hay otro tipo de actividades, por ejemplo, de mediana fidelidad. Aquí hay un simulador quirúrgico en el cual ya me pone un problema y puedo utilizar la háptica. Y si rasgo, si tracciono muy duro, sangra, y entonces ya debo hacer hemostasia, y entonces ya hay un problema. Entonces está generando alrededor de eso no solo la habilidad, sino que tengo que resolver el problema, y en ese caso ya voy a un nivel superior. Entonces aquí ya estoy generando una emocionalidad diferente cuando hay háptica. El simulador de háptica, lo bueno es que yo siento el material y eso da una emoción diferente a cuando ese es totalmente hecho con figuras para yo hacer las figuras que veíamos anteriormente. Esto, que es con el paciente estandarizado y detrás de vídeo, definitivamente el paciente estandarizado necesita emocionalidad, pero es una emocionalidad cuando tiene complejidad en la conversación. No simplemente para la parte técnica de la elaboración de la historia clínica. Para lo técnico puede entrar cualquier persona, le cuenta una historia y él la organiza, y no me interesó si captó el grado de emocionalidad del paciente y el grado de dificultad que se presenta más adelante. Las competencias profesionales, entonces, ya en este entorno, ¿será que solamente necesita una habilidad? No, aquí ya tiene un problema y él necesita desligarse de todas esas cosas y comenzar a pensar como problema. Entonces, ¿cómo inicio ese entrenamiento emocional? El entrenamiento emocional comienza con la técnica, que domine las partes técnicas, porque si no se va a enredar en el momento de ejecutar el pensamiento y de crear nuevas ideas. Él tiene que dominar todo lo técnico y saber cuál es la dosis, saber pero tener tiempo ahora sí para pensar en qué momento la administro, cómo lo hago y qué secuencia. Entonces ya no voy a trabajar solo si sabe y si sabe cómo. Si no estamos trabajando es lo de arriba, que me muestre cómo y que haga. Esa es la finalidad de esto. Y es un hacer emocional. Estos 5 principios que hay del aprendiz, del adulto, son fundamentales. Él tiene que saber por qué él está aprendiendo eso, ¿cierto? Tiene que encontrar, estar motivado a solucionar problemas. Él tiene que tener en cuenta la experiencia previa que tiene y no que lo desconozcan, la diversidad que tiene en su formación, y también debe estar envuelto en todos los procesos. A veces uno ve estudiantes que están allá atrás en el escenario y al final, ¿cómo se sintió? No, pues bien. Y él estaba pendiente de los muchachos que estaban atrás mirándolo, de la cámara, de todo. Quiere decir que a él no tenía un rol definido. Cuando le dicen a uno cómo hago para que el estudiante no se sienta, generalmente el error es suyo porque usted no le dio un rol, no le puso cómo debería desempeñarse dentro del escenario. Y eso hace que la persona se distraiga y está pendiente de cosas secundarias. Por lo tanto, esto, que es el ciclo de Krebs, si es que me acuerdo, así lo tengo borroso en el pensamiento, porque se lo dan a uno en un tablero y eso es lo que yo no espero que me reproduzca en simulación. Ellos necesitan tener claridad acerca de qué es lo que aprendió y necesita solucionar problemas o si no se va a dormir. Entonces, no, esto es un escenario diferente. El adulto necesita confrontar la experiencia que tenía previa con el nuevo concepto. Y a lo mejor ya está yendo al hospital, ya sabe tomar tensión, ya sabe hacer todo eso, pero la situación es para que me resuelva ya una situación compleja y aplique todo eso y esté involucrado plenamente dentro del proceso. Muy bien, entonces esa simulación debe estar centrada en el estudiante. Gaba lo decía muy bien, es una técnica para ampliar experiencias que tienen los estudiantes del paciente real por experiencias guiadas artificiales que evocan o replican aspectos del mundo de una manera interactiva, pero no es la realidad. Entonces ya sabemos, baja fidelidad me sirve para la técnica,
le pongo unas guías, debe estar motivado él solo. La mediana fidelidad genera una interacción con paciente estandarizado, así sería la parte técnica, lo puedo poner entre ellos, no necesito un paciente estandarizado para aprender la técnica de la historia clínica, en cambio sí necesito un paciente estandarizado ya para la parte emotiva y de comunicación. Para la simulación híbrida es porque necesito emotividad de esa mamá más el parto, entonces las dos cosas están mezcladas y ahí hago una simulación híbrida, por lo tanto el aspecto emocional también depende del grito que haga ese paciente en el momento del parto. En estos elementos hay una automotivación, pero si ya lo que deseo formar y evaluar es la técnica, bioseguridad, el análisis y aplicación de los conceptos, cómo interpreta, cómo toma decisiones, cómo voy a ventilar, si está teniendo en cuenta los elementos de seguridad del paciente, cómo es su responsabilidad frente al estrés o si se bloquea frente al estrés, cómo es, si es agresivo o no dentro de los ambientes de tensión, si quiero ver si sabe trabajar en equipo, cómo sabe manejar a las personas que le están colaborando, etcétera. Si quiero ver esto, para eso utilizo alta fidelidad y los escenarios tienen que ser de alta fidelidad, pero con problemas. La emoción se la va a dar el problema, no el simulador. Entonces, puedo generar entornos así, muy completos y todo, pero es el problema lo que me va a dar la emocionalidad. Yo estoy detrás de vidrio, él va a encontrarse con eso ahí y no debe ser tan estresante como para que se bloquee, como está en el modelo psicocomplejo de la emoción, ni tampoco tan placentero como que vaya ahí en coche y no genere ningún tipo de pensamiento nuevo. Debe vivir la experiencia, pero sobre todo reflexionar de aquello que vivió, volver a conceptualizar y volver a experimentar. Este ciclo de Kolbe es fundamental en esa secuencia, pero todo el tiempo bajo cierta emocionalidad. Vivir la experiencia con emocionalidad, pero la reflexión tiene que tener emocionalidad, que es lo que se denomina el debriefing en la parte de simulación de alta fidelidad. Aprender del error, fundamental. Que se equivoque, déjelo equivocarse. Eso es fundamental en el aprendizaje, que se equivoquen. Por parte del docente, el docente debe mover el statu quo. Ya voy a terminar, me quedan unas pocas diapositivas. Mover el statu quo del estudiante. El docente no debe repetir escenarios de aplicación de una regla, lo que les decía antes. Entre el siguiente grupo y es el mismo caso o parecido y con la aplicación solo del mismo, ¿qué le va a poner? Adrenalina. Y el caso siguiente otra vez adrenalina. Y el que sigue también adrenalina. Pues eso no tiene ningún tipo de motivación. Una cosa como por ejemplo no iniciar siempre con el simulador inconsciente. Creo que todos hemos vivido esa experiencia. Cuando uno les dice van a entrar a hacer reanimación y resulta que apenas entra el señor les responde, eso le mueve el statu quo del estudiante. Ya dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo preguntamos? Y entra el paro es después. Ese mover el statu quo es fundamental emotivamente para que aprenda que tenía unos segundos breves de información que le hubieran servido para el manejo posterior. Cambiar los roles. No dejar siempre al estudiante con el mismo rol. Generalmente entran y vuelven a estar los mismos en el mismo rol. No, hay que cambiarle el rol. Que viva la emoción de otro rol y que enfrente ese tipo de realidades. Por parte del docente, el docente además debe realizar un adecuado brief del simulador. Si usted no les explicó muy bien cómo funciona ese simulador, le genera, el estudiante va a estar inseguro, no sabe qué hacer es por el simulador, usted no le explicó el contexto, no le explicó el brief del escenario y no sabe con qué cuenta, entonces le dicen, no, pues que yo no sabía que eso respiraba, yo no sabía que eso hacía tal cosa. Entonces, eso es parte del manejo emocional del estudiante para que no se bloquee. Conocer perfectamente el contexto, conocer el escenario. Tener claridad de las competencias e indicadores, el docente. ¿Qué es lo que espero? Si lo que espero es que haga bien la venopunción, no le pongo casos de hemorragia, sino simplemente que haga bien la venopunción. ¿Y qué indicador tengo para eso? Tener definidos los instrumentos de evaluación. No venir en este momento, me pareció que lo hizo bien. Este lo hizo más o menos, no. Tengo que tener muy definido qué estoy evaluando y cómo lo estoy evaluando. Utilizar escenarios que generen representaciones mentales claras. No ese caso especial que vi una vez y este es el único caso que tenía un bloqueo de tercer grado con frecuencia 22 y todavía estaba consciente. No, pues ¿para qué pongo ese caso? No está aprendiendo nada.
Tiene que aprender es cosas que le queden y diga, yo en simulación vi que después de una carrera de extrasístoles ventriculares, entro en taquicardia ventricular y después fibriló, porque lo tengo claro. Sé que debo correr con un paciente que está haciendo una carrera de extrasístoles ventriculares. No esos casos excepcionales de los cuales no se aprende. Entender y dominar la técnica del debriefing. Esto es fundamental para los que hacemos simulación de alta fidelidad. Pues tanto que es un curso que dictan y cobran mucho dinero, no debería ser así, pero cobran mucho dinero por esto. Y el debriefing sí, yo también tomé el curso allá en Norteamérica, pero es una técnica y es simplemente tener presente que es un espacio de confianza en el cual primero normalizo a las personas, les digo sí, eso mismo le ha pasado a todo el mundo, es la primera fase, mirar las reacciones, volver a centrar a los estudiantes, después viene ese advocacy inquiry, ese de indagar y persuadir, pongo un punto de vista muy claro. Yo sé que se equivocaron, pero no lo hago de manera directa, sino indirecto, pero para que piensen qué fue lo que sucedió. Si no caen en cuenta del error, les muestro el video. En el video caen en cuenta y después sí busco a la persona que cae en cuenta de que se equivocó, qué había detrás para haberse equivocado. A lo mejor se distrajo y no era que no supiera, sino que se distrajo, entonces hay que trabajarle la distracción. A lo mejor es que no sabía, entonces a ese sí hay que mandarlo a estudiar. O a lo mejor es que se bloqueó por el estrés y a él hay que trabajarle la emocionalidad. Después se generaliza, se lleva un resumen, es una técnica. Yo aquí pues me da pena hablarlo con personas expertas, ustedes saben más que yo tal vez en este tema, pero con mucho gusto lo podemos hablar en otra oportunidad. Creo que van a hablar la próxima vez del debriefing. El debriefing, Janet Rudolph es tal vez con la que trabajaba yo allá en Harvard, esa parte, y es la que más ha trabajado esa parte del debriefing, el grupo de Harvard. También lo están emulando de otro curso en España, pero la esencia es la misma y no es una propiedad de nadie. El debriefing es simplemente una técnica que se debe aplicar al final de estos ambientes y tiene uno paso a paso muy claro y que debemos aprender para hacerlo bien. Lo importante es generar un razonamiento clínico, un pensamiento crítico y reflexivo. No necesito dañar al paciente para aprender y generar competencias. Para eso está la simulación y estos ambientes, no necesito la emoción de dañar un paciente, sino que la emocionalidad la puedo trabajar con problemas y yo generalmente no mato al paciente al final del escenario. Tengo un video en el cual muestro que llega un equipo a ayudarles y va a continuar con la reanimación. Solamente trabajo la muerte del simulador cuando voy a hablar de la muerte como proceso natural. Pero si no voy a hablar nada de muerte, trato de no matar al simulador, o si no se vuelve un juego, uy, ¿cuántos ha matado? ¿Y cuántos quiere seguir matando? Y no le ven la seriedad a lo que acaba de suceder. El entrenamiento simulado se aprende con la práctica real solamente, no, a veces después de haber vivido una mala experiencia real, se pueden retomar cosas. Y no olvidar que debo tener la pregunta de ¿qué quiero formar? ¿Técnicos o profesionales? ¿En qué fase está de la formación? Para saber qué tanto sabe y el nivel de complejidad. ¿Se lo permite el currículo o no se lo permite? Repetir, debe repetir. Una sola vez en simulación no genera la competencia. Y necesita énfasis en una habilidad o realmente en toda la competencia como tal. Resumen. Estos puntos son tal vez el final. El desarrollo del aprendizaje significativo a través de la simulación clínica depende de múltiples condiciones emocionales dependientes del docente y del estudiante. Si usted también considera que tiene la verdad, es un error en simulación. Si es demasiado rígido, también. Bueno, tantas cosas que dependen del docente, pero esta charla no es de eso. El aprendizaje emocional del estudiante es fundamental, la motivación del mismo. El aprendizaje del error, resultado de la exposición frecuente a los escenarios, la autoevaluación y el debriefing. Otro punto, el aprendizaje emocional es fundamental el conocimiento de los objetivos de formación y sus indicadores. Él tiene que saber qué me van a evaluar, por qué y para dónde voy. El aprendizaje emocional es fundamental que conozca el contexto, el simulador, el escenario, generarle seguridad al estudiante en el momento de trabajar en simulación y con base en representaciones mentales claras y una reflexión continua a través de la simulación repetitiva. Las guías son importantes y deben tener motivación autónoma para el desarrollo de las habilidades y destrezas y dan seguridad psicológica.
Eso implica que el estudiante cuando vaya a hacer el procedimiento se siente más seguro porque ya lo hizo con un simulador. Esta emocionalidad también debe tener una auto, hetero y coevaluación para lograr así que el estudiante se sienta más confiado de lo que aprendió. Depende de la confianza del docente, sin intimidación, que sea un facilitador, que permita equivocarse, que lo lleve a la reflexión y la constante evaluación formativa. Debe contar con habilidades técnicas, profesionales, objetivos, indicadores y competencias claras para desarrollar las escenografías, pero no depender del moulage y de los grandes escenarios. Me extendí un poquito, me emocioné, es la parte de emocionalidad de la charla, pero espero que haya sido un poquito sustanciosa y significativa para nuestro ejercicio. Entonces, pues bienvenida a las preguntas. Si existe alguna pregunta, con muchísimo gusto. Yo sé que hay varias, pero bueno, estamos a sus órdenes. Bien. Si existe alguna pregunta, podemos hacerla en el chat o podemos hacerla abiertamente. Seguramente la charla del doctor Amaya genera controversias, seguramente rompe paradigmas. La experiencia de todos ustedes pueden en este momento aprovechar también al doctor Amaya para poder despejar. No sé si existe algún comentario de parte del público. Doctora Amaya, ¿podemos decir entonces que hablar de simulación de alta fidelidad no necesariamente tiene que ver con un simulador de alta fidelidad? Y si las llamadas habilidades, o sea, solo sirve para aprender las llamadas habilidades no técnicas. No sé qué piense, doctor. Sí, totalmente de acuerdo. Los simuladores de alta fidelidad no corresponden siempre a ser escenarios de alta fidelidad. Tuve la oportunidad de hacer un taller en el cual el título del taller era La simulación de alta fidelidad, un paradigma de la educación. Porque a veces se cree que por utilizar un escenario de alta fidelidad, con un simulador de alta fidelidad ya se ha logrado todo. El simulador de alta fidelidad trata de emular la mayoría de las funciones fisiológicas del ser humano, pero hacer un escenario de alta fidelidad implica preparar todo un contexto que facilite el aprendizaje. Yo puedo utilizar un simulador de alta fidelidad para dar una clase de farmacología, por ejemplo, y que el simulador simplemente me dé la respuesta al fármaco, y estoy trabajando con un simulador de alta fidelidad, pero eso no es un escenario de alta fidelidad, ni me está generando competencias profesionales. Estoy haciendo evidente un conocimiento de algo muy técnico y muy paso a paso. Entonces el simulador no hace la simulación. El simulador se llama de alta fidelidad porque emula esos procesos, pero la simulación de alta fidelidad es la que me debe ayudar a desarrollar competencias complejas, no solamente habilidades y destrezas técnicas. Doctora Maya. Sí, cómo no. Sí, doctora Maya, bueno, Alejandra Casen de Tucumán, Argentina, de la Universidad Nacional de Tucumán. Los felicito por la charla, me ha parecido muy importante y me parece, creo que me ha quedado claro que la emocionalidad, el trabajo con el alumno comienza desde que se realiza el contrato con el alumno. Cierto. ¿Sí? Que nos ponemos de acuerdo cuáles son nuestros objetivos y cuál es nuestro lugar de trabajo. Totalmente de acuerdo, eso es fundamental, fundamental. Si el estudiante sabe lo que espero de él, y conoce el contexto, eso da mucha seguridad y de ahí en adelante podemos hablar muy directamente con el estudiante y buscar su emocionalidad. Bien, bien, gracias. Muchas gracias, doctora María Alejandra. ¿Existe alguna otra pregunta de parte del público? Doctora Maya, ¿podemos hacer simulación de alta fidelidad yo en alguna ocasión lo escuché
escuché esto decir a un maestro, ¿podemos hacer simulación de alta fidelidad con un muñeco? O sea, depende de los modelos mentales, depende de las emociones. No sé cuál es su opinión al respecto en este sentido. Muchas gracias. Yo creo que la simulación de alta fidelidad, a diferencia del simulador de alta fidelidad, el simulador de alta fidelidad es el medio que me facilita hacer un escenario de alta fidelidad. Pero hablar de un escenario de alta fidelidad es contar con todos los elementos de trabajo que necesita el estudiante para resolver un problema. Entonces yo diría que ¿qué difiere un escenario de alta fidelidad, por ejemplo, de los programas virtuales de solución de problemas? Hay muchos programas virtuales en los cuales me dice, está una paciente haciendo ejercicio y colapsa, ¿qué haría usted? Y salen unos puntos como son, por ejemplo, clique si cree que debería llamar al código rojo, o si desfibrila, o si coloca líquidos. Y uno le coloca una opción y le sale muy bien, y sigue el siguiente paso. Eso no, a pesar de poner problemas complejos, eso no es alta fidelidad. A pesar de que sea complejo el software. Lo mismo, yo puedo tener un muñeco ahí que tiene todos los ritmos habidos y por haber, pero si el problema no me permite actuar y poder comprimir bien, poder colocar el desfibrilador, poder canalizar, poder inyectar, etcétera, en ese caso, pues no estoy haciendo alta fidelidad. Si solo es comentar o decir qué haría en este caso, pero no tengo el elemento de trabajo para hacerlo y el simulador no me permite ejecutarlo, pues no estoy haciendo alta fidelidad. Entonces, el simulador es el medio, Y la emocionalidad definitivamente no me la da el simulador, me la da el problema. Muy bien. Sin duda, enriquecedora la charla, doctora Adalberto Amaya. Muchas felicidades y muchas gracias por todo lo que nos deja el día de hoy. Para todos ustedes, muchas gracias por su asistencia a esta conferencia. Estamos dejando en el chat un enlace para que nos puedan hacer saber sus opiniones mediante una encuesta. Está también en pantalla el correo electrónico del doctor Adalberto Amaya, que seguramente estará dispuesto a contestar las dudas que se generen en un futuro en este y en otros temas relacionados con la simulación. Doctor Adalberto Amaya, muchas gracias y buena tarde a todos. Muchas gracias. Placer. Gracias, doctora María Alejandra.